De un lugar a otro. Movimiento migratorio, parte 2, página de la 93 a la página 100. Iniciaremos nuevamente con el concepto de migración. Migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y puede ser temporal o permanentemente. Pero no confundamos los términos de migración. Migración es la acción de salir de un lugar de origen y la persona que sale se convierte en emigrante. Y cuando llega a su destino, esta persona se convierte en inmigrante. Es decir, estamos manejando tres conceptos diferentes. Migración, que es la acción de salir de un lugar de origen. Inmigración, que es la acción de llegar al lugar de destino. La persona que sale del lugar de origen se convierte en emigrante. Y cuando llega a su lugar o al destino que ella escogió, se convierte en inmigrante. La migración se da según su destino. La migración externa es el desplazamiento hacia otro país o hacia otro continente. Y ya lo decíamos, cuando una persona sale de su lugar de origen, por ejemplo, sale de México hacia Estados Unidos, es un emigrante. Y cuando esta persona llega a su destino, es decir, a Estados Unidos, se convierte en inmigrante. Fíjate, no es lo mismo emigrante que inmigrante. Emigrante es cuando sales de tu lugar de origen hacia otro país diferente. En este caso, hacia Estados Unidos. Inmigrante es cuando ya entraste a Estados Unidos y te encuentras ya viviendo ahí precisamente. También se da la migración interna, es decir, el desplazamiento de personas dentro de nuestro mismo territorio, es decir, del territorio mexicano. De un estado se desplazan hacia otro estado. Por decir, de Chihuahua se pueden desplazar ¿hacia dónde? Hacia Puebla. O de Yucatán hacia Sonora. O de Durango hacia Michoacán. Cuando una persona viaja de su lugar de origen, por ejemplo, de Yucatán, esta persona al salir de Yucatán es que un emigrante y va hacia Sonora. Al llegar a Sonora es un ¿qué? Inmigrante. ¿Por qué causas la gente viaja de un lugar a otro? Es decir, ¿por qué causas se da la migración? En busca de mejores condiciones de vida, buscar mayores oportunidades de empleo, mejorar su economía. En ocasiones, algunas guerras o conflictos políticos, como es en el caso de Venezuela, por la inseguridad provocada por riesgos naturales o de violencia. También tenemos que ver otros conceptos, por ejemplo, ¿cuáles son los países expulsores? Los países expulsores son aquellos de donde salen los migrantes. ¿Hacia dónde? Hacia otro lugar. Y los países receptores, que son los países que reciben a los inmigrantes.
Un ejemplo de uno de los países receptores es Estados Unidos. En Estados Unidos, pues hay gente de diferentes países. Entonces, un país receptor. México, por su parte, es un país expulsor, ya que la mayoría de nosotros, los mexicanos, tenemos algún pariente en ¿dónde? En Estados Unidos. Ahora nos ubicamos en la página 94 y vamos a leer el siguiente texto para poder responder en su cuaderno los siguientes cuestionamientos. Hace poco leí una nota en internet que me impresionó y me hizo reflexionar sobre la experiencia de quienes van a otros países en busca de una vida mejor. Su autor es José Joaquín y se titula El migrante. El texto narra la historia de uno de tantos jóvenes guatemaltecos que han emigrado a Estados Unidos. Este joven fue a trabajar a aquel país del norte con la ilusión de volver algún día a Guatemala. Ahorraba todo su dinero y puntualmente enviaba una parte a sus padres, quienes, con el tiempo, lograron construir una casa muy grande en la que él habría de vivir cuando regresara. Después de 20 años, esta persona se había casado en Estados Unidos y tenía 4 hijos. En este tiempo logró reunir una pequeña fortuna en dólares, que convertida en quetzales, la moneda de Guatemala, era considerable, por lo que decidió volver a su tierra para quedarse. Sin embargo, ninguno de los miembros de su familia quiso acompañarlo. Sus hijos no extrañaban un país que nunca había sido el suyo. Entonces, él regresó solo, extrañando a quienes quedaban atrás, pero al mismo tiempo emocionado porque vería nuevamente a sus padres y hermanos. Al poco tiempo se dio cuenta de que la Guatemala que tanto extrañaba, aquella que tanto comentaba en las fotos en internet, no era esta que visitaba. Por alguna razón inexplicable, ya no era la Guatemala de sus recuerdos. Aceptó con dolor que él ya no pertenecía a este país y que debía regresar al norte, donde estaba su casa, su familia, su gente, el lugar donde ahora pertenecía.